tardes y bienvenidos a LIESA. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras conferencias. Nuestra conferencia de esta tarde se llama Agrobioestimulantes, con el profesor Mario Carrasco, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a participar con nosotros en esta oportunidad. Saludamos a nuestros estudiantes, profesores e invitados especiales que ya se encuentran conectados a esta actividad y les informamos que la modalidad de la conferencia contempla la exposición del profesor y luego una sesión al final para responder las preguntas que ustedes puedan hacer vía chat de esta plataforma y poder ya culminar la presentación. A continuación, el profesor Gustavo Carrero, del grupo de coordinadores de este programa, presentará la trayectoria y el perfil profesional de nuestro invitado de hoy. Adelante, Gustavo. Gracias. El ingeniero Mario Carrasco es egresado de la Universidad de los Andes, cuando obtuvo el título de ingeniero químico. Posteriormente realiza una maestría en mención fertilizantes en la Universidad de Carabobo. Tiene más de 30 años de experiencia industrial en el área de fertilizantes, específicamente en el área de fosfatados. Y es una persona que se puede decir ha estado en todas las plantas de fosfatados. Se inicia en el complejo Morón, donde trabaja hasta el año 2003. Luego pasa a la empresa de ingeniería Jayco, empresa de consultoría de ingeniería Jayco, y desde el año 2006 trabaja para Técnicas Reunidas en Madrid. Ha desarrollado ingeniería, consultoría, operación, arranque, modificación de plantas en 12 diferentes países, tales como India, Vietnam, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, Marruecos, Jordania, Bangladesh, y actualmente está haciendo un proyecto grande de fertilizantes en Turquía, que prácticamente está casi culminado. Quiero darle el agradecimiento a todas las personas que están asistiendo a la conferencia y en especial a Mario, que interrumpió el camino de Santiago para darnos esta conferencia. Mario, adelante y gracias. Buenas tardes a todos y gracias a LIESA por la oportunidad que me dan para presentar este tema. Gracias, Gustavo, por hacerme partícipe de este programa de formación de gerente de la industria petroquímica nacional. También quiero dar las gracias a Rafael y Sabrita por el apoyo que he tenido de ellos. Este tema de los agrobioestimulantes es un sector emergente en el mercado mundial, creciendo de manera sostenida. Vamos a explicar por qué está en proceso de expansión. Este progreso se potencia desde el Acuerdo de París, donde se establecen una serie de políticas, objetivos y metas para reducir los gases de efecto invernadero, es decir, la descarbonización de una cantidad de industrias, aguas abajo de gas natural y abajo de petróleo, y afectándose la industria de los fertilizantes, fertilizantes y agricultura, a donde nos vamos a enfocar en esta presentación. En esta ruta de descarbonización, tema que se ha tratado en anteriores presentaciones, se incluye la industria de los fertilizantes, que donde vienen desarrollando una serie de nuevas tecnologías, y tenemos, por ejemplo, la producción de hidrógeno, bien sea eólica o con electrólisis, amoníaco verde, fertilizantes de eficiencia mejorada, fertilizantes de liberación controlada y los agrobioestimulantes. Podemos decir también que, podemos decir también que uno de los factores que ha permitido que ocurra esta expansión es la necesidad que se tiene de producir más alimentos a nivel mundial. Se estima que para el 2050 la cantidad de alimentos a producir sea exactamente el doble de lo que estamos produciendo en este momento. Es un reto lo que tenemos por delante.
Ahora veremos cómo se proyectan los agroestimulantes a nivel mundial. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera plasmar algo. Esta presentación busca ofrecer una cantidad de alternativas para asegurar la alimentación mundial en un ambiente ecológico y sostenible. En este sentido, van de la mano la ingeniería, a la cual pertenezco, a agronomía y biología. No voy a entrar en detalle en la parte agronómica y la parte de biología, ya que no es mi campo, no es mi especialidad. Pero el éxito de esta gestión se hace en conjunto. ¿Qué tenemos en la presentación? Tenemos que definir lo que son los agroestimulantes, cómo actúan, cómo interactúan en una economía circular, los nuevos paradigmas para la nutrición de las plantas y nueva generación tecnológica de fertilizantes, cómo se comportan en el mercado mundial, objetivos, nueva generación de agroestimulantes, tendencias y comportamiento de mercado, los actores del mercado y qué se espera en innovación tecnológica. Y tenemos un caso práctico al final con un cultivo. Bien, agroestimulantes. En el mundo se conocen con diferentes nombres. En algunos sitios lo llaman agrobioactivadores, fitoestimuladores, biocontroladores, protectores, biofertilizantes, biopesticidas o biosecuestrantes. Todos ellos con funciones parecidas, pero no exactamente iguales. ¿Qué son estos agrobioestimulantes? Son sustancias químicas o microbianas que mejoran la condición física, química o biológica del suelo y o ayudan al desarrollo de las plantas, al rendimiento y calidad de los cultivos. Vamos a entrar ahora en cómo actúan los agrobioestimulantes en la planta. Déjenme borrar algo aquí. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una planta y con sus raíces, con sus ramificaciones. En la parte central tenemos lo más importante de una planta, la fotosíntesis, la respiración y la cantidad de agua. Y alrededor tenemos otras nutrientes y otras características que ya las voy a ir detallando. Partimos de lo que es la fotosíntesis, que es el proceso esencial, donde las plantas toman CO2 y agua para convertirlas en azúcar. Explico esto porque posteriormente vamos a ir desarrollando qué hacen los agroestimulantes con todo esto. Y tenemos la otra parte, la respiración de las plantas, donde hay una generación de oxígeno, una producción de oxígeno, que es lo que nos sustenta a nosotros en el modo de vida. Son los que nos aportan el oxígeno a los seres humanos. Ahora, como se dice, no solo de pan vive el hombre. Las plantas también necesitan nutrirse. Y esos nutrientes los podemos estar viendo en la parte de la izquierda. En esta zona podríamos ver ellas se alimentan de oxígeno, igualmente que lo producen. Tenemos un nutriente, de los nutrientes principales, el nitrógeno. Otros nutrientes que ya explicaré, el fósforo, hierro, calcio. Por este lado aparece el potasio. Ahora, ¿qué hacemos con estos nutrientes? Las plantas realmente requieren esos nutrientes para vivir, igualmente que los seres humanos se nutren de otros alimentos. Pero los nutrientes no siempre están disponibles para las plantas. Y ahí es donde vamos a ver cómo actúan estos agrobioestimulantes. La parte más oscura de la parte de los alrededores, vemos una serie de bacterias. Pues empezamos a ver lo que son los agrobioestimulantes. Estos son uno de los principales productos que se producen hoy en día a nivel de laboratorio
para favorecer el crecimiento, aumentar rendimiento en los cultivos. Voy a detallarme un poquito en esta lámina para que se entienda. Por ejemplo, tenemos una serie de bacterias solubilizadoras de fosfato que lo que hacen es disolver el fosfato, en este caso dicen hierro o calcio, aunque aquí también ocurren otras reacciones de quelación o secuestro de estos metales. Al solubilizarla, ¿qué es lo que hacen? Las bacterias toman de las raíces fuentes, ácidos orgánicos y azúcares para convertirlas posteriormente en ácidos orgánicos, que son los que disuelven el fósforo en la tierra y hacerlo disponible a la planta. Lo mismo puede ocurrir con el potasio. Actúan una serie de bacterias que solubilizan el potasio y lo hacen disponible a la planta. De esta manera empezamos a nutrir la planta, dándole nutrientes. El caso del nitrógeno, que es otro de los nutrientes principales, son más importantes, también ocurre con unas bacterias que lo fijan a nivel del suelo. Mientras más fijes los nutrientes aquí, nuestra planta va a crecer en forma óptima. Pero no solamente tenemos bacterias. Aquí hay unos nombres en latín, son las principales que están indicados aquí, pero también tenemos una serie de hongos. Tanto bacterias como hongos favorecen lo que es el crecimiento de la planta. Igualmente, aquí se muestran otros agrobiestimulantes como son el ácido húmico. Aquí no está representado el público, pero es del mismo género. Aminoácidos y enzimas. ¿Cómo se relaciona y cómo que actúan estas bacterias en esta planta? Es una relación simbiótica, donde gana la planta y ganan las bacterias. Como decía, las bacterias toman el azúcar de las terminaciones de las raíces y luego las bacterias transforman los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos. De esa manera hacen soluble los nutrientes. En la siguiente lámina ya presentamos lo que son, empezamos a ver lo que son los nanofertilizers, los nanoformulaciones, ya un poco más a nivel mucho más pequeña. ¿Y cómo está relacionada la llave? Decimos que es una llave de la economía circular. ¿Cómo está relacionada los estimulantes en esta economía circular? ¿Qué buscamos? Primero que nada buscamos lo que es la recirculación de materia prima, o lo que es utilizar los residuos, utilizar las materias primas secundarias y llevarlas nuevamente como ayudante a que se produzcan estos beneficios en las plantas. ¿Cómo lo vemos ahora estos agroestimulantes en esta economía circular? Es una estrategia de una agricultura sostenible, con formulaciones inteligentes. Tenemos, primero y principal, tenemos algunas bioformulaciones que están basadas en estos agroestimulantes con algunos productos básicos para la planta, como son nitrógeno, fósforo, potasio, o algún microelemento necesario también para la planta. Tenemos los nano-scale fertilizer input. Aquí podemos definir que decir que hay una cantidad de bacterias, hongos, que son los que permiten que esta zona de la raíz vaya incrementándose. A través de esa conversión de compuestos inorgánicos orgánicos, esto se va aumentando la rizosfera, el área radicular, y eso permite que la planta tenga mayor absorción de nutrientes. Por otro lado, tenemos aquí lo que se llama Low Control Nutrients. Son nuevas generaciones de agrobiestimulantes que lo que permiten es dosificar los nutrientes de una manera más lenta.
o bien controlada. ¿Por qué? Porque algunos nutrientes, ejemplo, cuando se dosifica urea a las plantas, pudiera ser que la conversión al hidrolizarse la urea, hay un exceso de amonio en la planta, lo cual no permite que la planta lo absorba completamente bien porque no lo necesita o porque la rata de consumo de la planta es mucho más lento que lo que está hidrolizando. De esta manera ocurren evaporaciones de amoníaco, lo cual con estos productos de controladores de release o control de fertilizer se hace que la dosificación sea mucho más lenta y mucho más efectiva. También se vistan con esto, se vista una reducción de algunos nutrientes que pueden irse por lavado. De manera macro, ¿qué vemos y qué buscamos? Buscamos que haya mayor actividad en el suelo a través de las bacterias y que sea sostenible en el ambiente. Buscamos que algunas de estas bioformulaciones, y que más adelante lo vamos a ver, que haya una especie de reciclaje de materia secundaria, materia prima secundaria, desechos que puedan ser reutilizables. De esa manera cumplimos con lo que es la economía circular. Por otro lado, tiene que ser un ambiente neutro, un ambiente sano, que evite que haya contaminación o emisiones de gases a la atmósfera. Y por otro lado, hay que garantizar que se beneficie el suelo. No se puede hacer una destrucción del suelo, sino más bien buscar que los suelos sean sanos para próximas cosechas o sean utilizados por otros. Y en la siguiente lámina está un poco más enfocada a lo que es la Unión Europea y varias políticas transformadoras que hay. Y es el Pacto Verde de la Unión Europea. ¿Qué es el Pacto Verde? Se enmarca en una amplia gama de políticas y medidas transformadoras que tienen un gran impacto en la agricultura y en la producción de alimentos. ¿Qué se quiere en este Pacto Verde? Tiene un objetivo. Para el 2030 hay que alcanzar el 25% de la superficie agrícola utilizada bajo aplicación con fertilizantes orgánicos. Es una disminución, por supuesto, de los fertilizantes inorgánicos, y cuando vemos las tendencias en Europa para los próximos años, vemos que hay una ligera reducción de estos fertilizantes inorgánicos. Lo otro que se busca con las políticas, es una reducción de un 50% de pérdida de nitrógeno sin deterioro del suelo. Como estaba comentando en la lámina anterior, hay una ligera pérdida que pudiera existir cuando hay una dosificación de nitrógeno y por exceso puede evaporarse. Y es una de las principales puntos a controlar en lo que es la agricultura sostenible. Hay un objetivo nuevo en el Pacto Verde ahora, es reciente, del mes pasado, creo que 22 de julio de este año, donde se llama Objetivo 55. ¿Qué se busca? Reducir las emisiones a un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Muy ambicioso el programa, con una serie de políticas y acciones que se van a tomar. Entre esto hay acciones que ya las voy a explicar con los puntos que tengo aquí abajo. Objetivos: lograr una contaminación cero, principal. Segundo, impulsar unas investigaciones a nivel técnico a través de fondos europeos. En este sentido, hay una cantidad de apoyos de la Unión Europea en todos los países de la Unión. Bastante. O sea, conozco muchos casos donde hay diferentes apoyos para recuperación de aguas residuales, obtener ácidos de aguas residuales, obtener otros ácidos de cenizas, mejorar la calidad de los fertilizantes, impulsar el desarrollo de bioestimulantes. Se está trabajando bastante bien, yo digo, en este sentido. El tercero es revisar los límites de emisiones de fertilizantes.
Se esperaba igualmente para este mes que hubiese una definición en relación a los NOx. Son un poco peor que los gases de CO2. Alrededor, afectan unas 300 veces más. Todavía no ha salido la resolución, pero se espera que haya una limitación sustancial en las emisiones, o bien sea pagar un tax por esto. El siguiente se refiere a incrementar el uso eficiente de nutrientes, ser más efectivo, buscar una mejor productividad. Igualmente apoyar al agricultor en mejoras técnicas y eficientes para los cultivos. Y finalmente establecer una agricultura de precisión. Rafael lo comentaba hace poco con las nuevas técnicas de agricultura y fertilización precisa, utilizando la digitalización y dejando mejores máquinas de siembra, mejores dosificadoras, técnicas de alimentación de nutrientes vía foliar. Es todo esto. Y hay un séptimo punto que no está allí, pero que se refiere a lo que es el reciclaje. El reciclaje es sumamente importante para mantener un sistema sostenible. Y hay una cantidad de empresas que se dedican hoy en día a lo que son a reciclar, a reestructurar residuos orgánicos para convertirlos en proteínas, convertirlos en aminoácidos. Pues, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Bien, ¿qué tenemos como desafío de los fertilizantes en esta nueva innovación tecnológica? ¿Qué aspectos destacados? Tenemos las mejores prácticas de manejo de fertilizantes. Hay una serie de políticas también que se han establecido, tanto a nivel Estado como a nivel de empresas, cualquiera de las empresas productoras de fertilizantes. Aquí hay que decir algo. El uso y la aplicación correcta de los fertilizantes es la clave de sostenibilidad en la agricultura. Pero adicionalmente a eso, hay otras técnicas de buen manejo de fertilizantes y buen manejo de estas prácticas. La que más conocemos desde hace muchos años es la rotación de cultivos para mejorar, para evitar que haya daño sobre estas tierras. Están las nuevas tecnologías, que son las aplicaciones a nivel digital, a nivel de tener mediciones de pH en ciertos cultivos, o tener una dosificación mucho más controlada cuando tienes una fertilización foliar en un invernadero. Luego tenemos los principios 4RS para un manejo sustentable de la fertilización. Realmente lo podemos ver a la izquierda aquí, 4RS Nutrient Stewardship, donde tenemos 4 puntos. La fuente correcta, la dosificación correcta, el tiempo exacto y el lugar perfecto. Esta práctica la han tomado en la mayoría de los países del mundo. Si vemos cualquier política de cualquier país hacia la agricultura, todo se basa en esta técnica. ¿Qué vemos aquí en la parte de la izquierda? Aquí tenemos que estar seguros de lo que vamos a dosificar. Es seleccionar exactamente el nutriente adecuado. Luego, la segunda, la dosificación adecuada, está basado en los análisis de suelo, en primer lugar. Está basada en la demanda del cultivo. Por dar un ejemplo, hay cultivos, trigo, maíz, donde tienen una rata de crecimiento de nitrógeno a medida que va avanzando el desarrollo de la planta. Esto también puede medirse en con algún tipo de equipo. Por otro lado, también esto contempla lo que es la medición de las pérdidas probables que pudiera tener por lavado o por evaporación. En este caso es el amoníaco. Y por último, también incluye lo que es el incremento del rendimiento del cultivo. Luego tenemos el tiempo, el right time,
que está basado básicamente en las temporadas. En qué temporada vamos a meter el cultivo, y lo otro es la disponibilidad del nutriente en ese desarrollo. Viene asociado un poco con la anterior. Y dando el ejemplo del nitrógeno, la demanda de nitrógeno de una planta es diferente en toda su vida. Y finalmente tenemos el lugar perfecto. Y esto aplica muchísimo a lo que decía al caso de la fertilización foliar, porque hay que ver exactamente los puntos donde son la osificación de estos nutrientes y el agua. En la raíz, en el tallo, en las hojas, en qué parte de la raíz, y va todo eso. Y por último tenemos el cuarto punto, que es estar consciente de todas estas tecnologías emergentes que hay, las oportunidades de negocio para hacer un sistema de agricultura sostenible. Los nuevos paradigmas para la fertilización, para la nutrición de las plantas. ¿Cómo se traduce esto de los nuevos paradigmas a la nutrición de las plantas? Creo que no lo habíamos pensado antes, que lo más importante es nutrirla, alimentarla, igual como se alimenta a un niño, tiene que alimentar una planta, pero tiene que estar enmarcado en unos sistemas altamente integrables, que los vemos aquí a la izquierda. Si nosotros integramos todos estos condiciones, características, pues vamos a transformar un sistema alimenticio. Primero tenemos que tener una nutrición sana, tanto para las plantas, para tener una salud en nosotros, que el suelo sea saludable, que haya recirculación o reciclaje de todos los productos que comentaba antes, o de las materias primas secundarias, y que esté en un ambiente amigable, un entorno amigable y un ambiente sano sin emisiones. Todo esto enmarcado en las necesidades del agricultor: ingresos, productividad y eficiencia. Si tenemos este sistema y vamos a transformar el sistema alimenticio de las plantas, deberíamos tener 6 acciones. Tiene que haber manejo sustentable de las políticas y modelos de negocio, dependiendo del cultivo y de la zona geográfica. Nutrición del cultivo precisa, basada en datos y tecnología. Recuperación de nutrientes y hacer uso de reciclaje. Lo que decía, hacer uso de la cadena de valor de muchos de los productos que tenemos en la vida diaria. Si hablamos de animales, las grasas animales, igualmente algunos desechos vegetales son transformados en aminoácidos para posteriormente ser utilizados como bioestimulantes. Otro aspecto importante es la agricultura sensible a la nutrición. Es importante esto porque en diferentes países del mundo hay requerimientos de ciertos micronutrientes. Hablemos de yodo en la India, o zinc en la India, selenio en el norte de Europa, en los países nórdicos, boro en muchos países de la zona del Mediterráneo y del área asiática. ¿Qué se busca? Se busca que en las políticas y prácticas de manejo integral de fertilizantes y de agricultura se dosifiquen estos micronutrientes para evitar algunas deficiencias que hay en el ser humano. Esto, como les digo, es algo nuevo, es una política que viene arrastrándose de las políticas de la FAO y de las Naciones Unidas en años recientes. El quinto punto es bajar las emisiones a través de lo que se llama fertilizantes de eficiencia mejorada o fertilizantes de liberación lenta o controlada. Igualmente están los inhibidores de ureasa o nitrificación, donde hay pérdida de nitrógeno sensible. Y por supuesto los agrobioestimulantes. También está activar lo que es la economía del hidrógeno, ya está activa completa, no completa, pero sí está activa en gran medida. Se espera que para el 2030 haya un 10% de la producción de amoníaco vía amoníaco verde. Y podríamos decir aquí que el próximo año, 2022, van a arrancar alrededor de 6-7 plantas
de amoníaco verde en la zona, principalmente en Australia, Omán, Sudáfrica y no recuerdo qué otro país es el que tiene este desarrollo. Y finalmente están los sistemas de innovación acelerados, potenciar las nuevas tecnologías y ayudas y inversiones en esto, en este sentido. Puedo decir que aquí, por lo menos en España, hay una cantidad de ayudas en este sentido. Hay otros países donde esto está avanzando, lo hablaremos un poco más adelante, en India, en China, hay unos desarrollos y unas ayudas considerables para promover lo que es la producción de agrobiestimulantes, tanto vía bacterias como los no bacterianos, que los vamos a ver dentro de poco. Igualmente, Brasil tiene una cantidad de desarrollos muy importantes. Potencial del mercado mundial. Está en millones de dólares, en billones de dólares, y los años, cómo se ha ido comportando en estos años, cuál es la proyección para el 2025-2027. Hay un análisis que no lo presento aquí, 2030, porque me daba duda de la fuente, y más o menos es sostenible. El comportamiento es que va a haber un crecimiento considerable. En la siguiente lámina quizás lo vamos a ver mejor, no, más adelante lo veremos. Objetivos. El primer objetivo es medular, es mejorar el rendimiento del cultivo. Y eso me hace acordar de Venezuela, me lleva hasta allá cuando muchos de nosotros escuchábamos cuál era los rendimientos de los cultivos de maíz, sorgo y otro tipo de arroz. Pues este es como digo, es medular porque es lo que tenemos que buscar en todos los las dosificaciones de fertilizantes o agroestimulantes. Optimizar y tener un éxito en este sentido. Igualmente se busca impulsar la fertilización equilibrada con predicción de pérdidas. La predicción de pérdidas va asociada a lo que es el lavado de nutrientes. Hay una lámina posterior que lo explicamos donde hay pérdidas de nutrientes, y igualmente lo explicamos en el árbol ese que vimos, donde parte del nitrógeno pudiera perderse por lavado, o parte de potasio pudiera perderse por lavado, por lluvia, por escorrentía, dependiendo del tipo de suelo. Manejar nutrientes específicos por campo y también por cultivo, añadiría aquí. ¿Por qué? Porque no todos los nutrientes, una misma cantidad de nutrientes es necesaria para un mismo, dos tipos de cultivo, o la cantidad específica para dos tipos de campo. No tiene que ser específico en función de análisis de suelo, en función del requerimiento de cultivo y en función de la progresión del crecimiento de la planta, cómo va desarrollándose. Utilizar microdosis es el otro punto. Micro y macronutrientes, hay una tendencia grande igualmente de utilizar más micronutrientes en el sector agrícola. Y por último, ofrecer una gestión integral sustentable al agro mediante reciclaje de materiales orgánicos, lo que comentaba, para fomentar la economía circular. Bien, ya aquí entramos en lo que son la nueva generación de agroestimulantes. Tenemos dos grandes grupos. Tenemos los no microbianos y los microbianos. En los microbianos aparecen, en la lámina aparecen pocos. Sin embargo, son una gran cantidad, una cantidad extensa de microorganismos, de bacterias, de hongos, que realmente llenaría toda la hoja, y están básicamente los más usados. Y en la parte izquierda tenemos otros, los no microbianos, que son igual de importantes y que tienen mucho auge también el día de hoy. Son extractos de algas marinas, que son básicamente polímeros. Los polisacáridos son los polímeros amigables que estimulan el crecimiento. Chitosan, chitosina y chitosan, que son polisacáridos que vienen en los crustáceos, antitranspirantes para evitar que haya una evaporación excesiva en las hojas de la planta y pierdan humedad, haya deshidratación. Los hidrolizados de proteínas y vegetales, que los he ido tocando poco a poco, reproducen aminoácidos. Las sustancias húmicas,
también llamadas carbón orgánico, también se conocen en otros sitios como leonardita. Los vamos a ir detallando uno a uno a medida que avanzando. Extractos de alga. En la foto ven un tipo de algas o algas verdes, pero pueden utilizarse algas marrones, algas rojas. Las más comunes realmente van a ser estas verdes. Tienen unos componentes internos, una composición interna de ácido algínico, betadinas, manitol, polifenoles, que actúan para diferentes condiciones de la planta. Quiero parar un segundo acá y explicar. Los agrobioestimulantes tienen una función son multifuncionales, no específicamente iguales todos. Ejemplo, hay algunos que retienen más agua, por ejemplo, en los beneficios, que otros, entonces no son considerados como para retener agua. O hay otros que no tienen el efecto microbiano, y este caso sí lo tiene. En este caso de las algas tienen 5 beneficios importantes, que son desarrollo de hoja y floración, tolerancia al estrés abiótico. El estrés abiótico, para decirle lo que es el estrés que sufren las plantas por calor, cuando hay exceso de calor, y vamos a irnos a Marruecos, donde estamos cerca del Sahara, donde hay poca humedad, hay un calor intenso, y en algunas zonas de cultivo pudieran desarrollarse. Me llama la atención aquí también experimentos que se están haciendo al norte de Chile, que se han ido en la zona frontera con Bolivia, donde hay cultivos muy bien desarrollados con algunos tipos de agrobioestimulantes. Y es una zona totalmente árida. Otra parte del estrés abiótico es la parte del frío. Recientemente aquí, a inicios del año pasado, este año, hubo una gran nevada, y esto permite que las plantas tengan un mejor comportamiento a ese tipo de ambiente no tan favorable, o mucho calor o mucho frío, o bien sea una muy seca o otro invierno. Ese es básicamente lo que significa la tolerancia a ese estrés abiótico. La siguiente lámina es por los fofitos, igualmente son no microbianos. Los fofitos provienen de una reacción entre el ácido fosfórico y el hidróxido de potasio. Es una sal y generalmente se utiliza como fungicida. Sin embargo, tiene unos beneficios demostrados que promueve crecimiento. Hay que dosificarlo con mucha cautela, porque en altas concentraciones tienen efecto negativo. El siguiente es el chitosín. Tenemos una foto de la izquierda donde las fuentes donde se consiguen estos polisacáridos. Tenemos camarones, cangrejos, calamares. Nos podemos preguntar algo: ¿y cómo hacemos para conseguir tanto de esto? Pues resulta que en el mundo hay grandes procesadoras de mariscos, donde tienen esto básicamente un desperdicio. Sencillamente cogen lo importante, lo que le conviene a la industria para producir un producto primario, y realmente esto va a ser un producto secundario, sería un producto secundario, apto para reciclaje. Y eso es lo que se busca, reciclar este tipo de subproductos. Beneficios igualmente numerosos. Tienen las ventajas que son activadores de defensa de la planta. Tienen un excelente efecto demostrado en maíz y sorgo. Tolerancia al estrés abiótico, estimulante de semillas. De la germinación, perdón. Es que me estoy acordando ahora de lo que son los estimulantes agroestimulantes en semillas. Muchas de las semillas son otra técnica de cómo ir a un cultivo. Las semillas pasadas previamente por bacterias o pasadas previamente con este tipo de agroestimulante. Y eso permite que la planta vaya creciendo bien con la defensa, como dicen, la activación de defensa en este caso, o con un estimulante en la germinación.
Este es otro de los casos importantes, los hidrolizados de proteínas. Tenemos a la izquierda la explicación de lo que es un hidrolizado de proteínas, y en el centro tenemos todas las proteínas que pueden producirse. ¿De dónde viene todo esto? Que nos preguntamos. Estos hidrolizados de proteínas vienen todo lo que son grasas animales, grasas de pollo, grasas de cerdo, algunos otros desechos no solamente grasas, pueden ser proteínas, que son desperdicios seleccionados y procesados para obtener esta proteína, igualmente de los vegetales. ¿Cómo se obtienen? Por una hidrólisis térmica, química o enzimática. Y aquí hay unas técnicas que hay que seguir en este procedimiento. La más efectiva es la enzimática, por una razón. Es donde obtiene la mayor cantidad de aminoácidos libres, porque a medida que tienes mayor aminoácidos libres, en esta medida es la eficiencia a nivel como agroestimulantes en la planta. ¿Qué pasa con la térmica? La térmica va a una temperatura y muchas veces lo que hace es dañar y produce unos aminoácidos que no son libres y por lo tanto pierdes eficiencia. Está basado en costo. La térmica es mucho más económica que la enzimática. Y al final es un análisis para ver a cuál de los cultivos puedes ir apuntando. Los beneficios: tolerancia al estrés, asimilación de nitrógeno y carbono, ayuda a la metabolización y incrementa la producción de biomasa. Tenemos otros que son los antitranspirantes, que lo comentábamos, que son para evitar que las hojas de las plantas se vayan deshidratando, y los que tenemos son aceite, cera y ácido acítico, que es una fitohormona, y el quitosan, que lo vimos anteriormente, también ayuda a este tipo de agroestimulantes. Van más a lo que es las dosificaciones foliares y que a una aplicación en tierra, en el suelo. Promueven la formación radicular igualmente. Y ya este es otro, algo diferente, que son las sustancias únicas, o llamadas en algunos lados carbón orgánico. Y explicaremos un poco de dónde provienen estos y cuál es el proceso de estos ácidos únicos. En una vez se llamó al oro verde en la agricultura por los beneficios que daba sin conocerse en ese entonces. Los principales componentes de las sustancias únicas son ácido único y ácido fúlvico. Ambos hay que procesarlos para obtenerlos. ¿De dónde? De la leonardita. ¿Qué es la leonardita? Es un carbón oxidado, lo miramos en la próxima lámina, un carbón oxidado con suficiente materia orgánica. No es como el caso del carbón. El carbón es un material que se utiliza como combustible, y aquí estamos hablando de algo que es muy parecido al carbón, pero que no sirve para efectos de combustión, únicamente como materia orgánica para la agricultura. Tiene un beneficio muy importante, y yo lo diría que tan importante como que es el aporte de nitrógeno en las plantas. Hay agrónomos que consideran que es uno de los aspectos más importantes, que es la capacidad de intercambio catiónico que tiene las sustancias únicas. ¿Por qué? Porque en la Tierra, alrededor de esa rizosfera, podemos tener una cantidad de nutrientes: calcio, magnesio, potasio, zinc, cobre, micronutrientes, hierro, azufre, que están sueltos y que no es posible que la planta lo retenga. ¿Por qué? Porque o bien están de una forma insoluble y no pueden ser absorbidos por la planta, o bien están inmovilizados. ¿Qué se hace cuando se agregan sustancias únicas? Estas sustancias únicas cargadas de protones lo que hacen es atraer estas sustancias, estos elementos, formarlos, y lo que se hace es una solubilización de esos nutrientes que queremos que vayan
a la planta. Al tener esos solubilizados, es más fácil para la planta absorberlo, y ahí es donde viene el crecimiento de la planta y las formaciones radiculares. Adicionalmente, estos son promotores estimulan la función biológica de los microorganismos y proliferan los microorganismos. No sé si se acuerdan de lo que es el humus de lombriz, comúnmente vendido en Venezuela y en muchos lugares del mundo, que igualmente tienen una función de activación y proliferación de microorganismos que también van a ayudar a este crecimiento de las plantas y esta optimización del rendimiento de ellas. Otros beneficios que tiene, como decía, incrementan la zona de la rizosfera, incrementan la raíz, toleran el estrés abiótico, tolerancia al estrés abiótico, y forman agregados estables en el suelo. Es una especie de enmienda a lo que también se puede hacer con estas sustancias únicas. Seguimos con lo que es sustancias únicas. Aquí tenemos lo que es cómo sería la producción del ácido fúlvico y el ácido único. Y a la derecha tenemos cómo se ha transformado viene del carbón, la lignita y luego la leonardita. Y vemos que la leonardita, y tenemos aquí abajo ácido único, pasa por un proceso de oxidación hasta llegar a la leonardita, que luego tiene una extracción. Me paro un momento aquí. Una extracción, en este caso dice hidróxido de potasio. Hay tres procesos, los más conocidos, tres procesos para la obtención de ácido único y ácido fúlvico, que son a través de hidróxido de potasio, a través del hidróxido de sodio en soja cáustica, o bien a través de flotación. Ese tipo de flotación muy parecida a la flotación que se hace con los fosfatos. En este caso, la flotación se hace con ácido clorhídrico y acetona, y para llegar al mismo fin, que es obtener el ácido fúlvico soluble en líquido y el ácido fúmico sólido. El más comúnmente utilizado es este proceso que está aquí, donde se toma la leonardita de la mina, que vamos a ver una cantera, una mina en la siguiente lámina. Pasa por un proceso igual como las plantas de granulado. Una planta pasa por molienda, luego viene un granulador, luego viene un secado y luego viene un cribado. En este caso, cuando estamos procesándolo, básicamente aquí viene de molienda y va directamente a una sección de ataque. Ataque con una solución alcalina, que en este caso lo que comentamos es el hidróxido de potasio. Se deja reposar un tiempo, tiene un tiempo de residencia para poder tener la capacidad de que se formen los ácidos, y luego posteriormente viene un proceso de filtración. A ese filtrado, la parte líquida es atacada por un ácido, bien sea ácido clorhídrico y preferiblemente ácido sulfúrico. Se obtienen las sustancias solubles en medio ácido alcalino, y luego hay una separación, nuevamente una filtración, donde tenemos la parte sólida del humus y la parte líquida del ácido fúlvico. Como les comento, el más comúnmente utilizado el proceso es el proceso a través del hidróxido de potasio. Podemos hasta decir que también aporta potasio a la planta, y cuando vamos a ver cómo se venden los agroestimulantes en el mercado, la gran mayoría tiene ácido único, ácido fúlvico y potasio. El potasio, por supuesto, soluble y asumible a la planta. Asimilable, perdón. Aquí tenemos la leonardita, tenemos a la izquierda lo que estamos explicando de cómo actúan los ácidos húmicos en la tierra. En la primera, acá vemos que está bastante compactado. Esta es una zona arcillosa, donde son granos muy finos, difícil de permear, difícil de pasar el aire, difícil de pasar el agua, todo esto, y es difícil que haya un crecimiento o aporte de nutrientes a la planta. Luego tenemos un caso arenoso. En este
En el arenoso prácticamente el agua pasa completamente directo, o sea, no hay ningún beneficio para la planta y no hay forma de que haya una interacción entre los nutrientes, el agua y la planta. Les explico, el agua actúa como un movilizador de nutrientes a la planta. Lo vemos aquí mejor en este otro gráfico que tiene algo más de humus. Es una tierra enriquecida con humus, donde tiene la particularidad que cuando se agrega el humus, hay una especie de esponjamiento en ese sector de la rizosfera de la planta. Y eso permite que haya mayor circulación, agua, aire, y los nutrientes se muevan con mucho más facilidad, aparte del incremento con microorganismos que también son promotores de crecimiento de microorganismos. Aquí tenemos una lombricita que se alimenta de estos compuestos acá. A la derecha tenemos una cantera y podemos ver aquí la área de la leonardita explotada en una cantera. Esto me hace recordar las minas de Reyesito, pero me recuerda aún más todo quizás el desastre que se está haciendo en el arco minero, el desastre ecológico que hay. Oportuno para que las nuevas generaciones y ustedes los estudiantes tengan la capacidad de discernir y mejorar este tipo de desastre ecológico en la zona sur de Venezuela. Bien, entramos en un tema. No sé cómo estoy de tiempo. Creo que voy un poquito lento. Voy a tratar de acelerar un poco estas láminas, si es posible. Entramos a un tema que por demás es súper importante, porque es un tema de hoy, donde a través de los microbios, a través de los microorganismos, en esta que llamamos nanotecnología, es un puente que tenemos entre el suelo y la planta. Tenemos una gráfica a la derecha que podemos ver también una serie de hongos y bacterias, y vamos a separarlo en el centro, la parte amigable, que son estos que están aquí, y hay una parte no tan amigable, que son microorganismos patógenos, inclusive tenemos aquí parásitos, plantas parásitas. Esto no es bueno, esto hay que controlarlo. Hay microorganismos o bacterias que son específicas para controlar este tipo de órganos patógenos, porque específicamente lo que hace es que prefiere entre una competencia, ¿le alimento a la planta o alimento a mi amiga? Y resulta que lo que va a hacer es alimentar a esta a detrimento de la planta principal, y lo que hace es evitar que haya mayor formación radicular o mayor formación de ramificaciones. Algo más importante aquí, que es una de las puntos que quería resaltar. En la primera lámina, cuando vimos el árbol, expliqué que la fijación de nitrógeno que estábamos haciendo en el suelo. Sin embargo, las nuevas tecnologías recientemente desarrolladas, aunque se viene trabajando desde hace alrededor de una década, 2 décadas, Brasil, Estados Unidos, Europa, India, en la fijación del nitrógeno en las hojas. Esto es un hecho, esto es un caso de hoy. Hay una tecnología que se está vendiendo. En Estados Unidos hay dos potentes, digamos 3. Pivot, está Mosaic, que también está metiéndose en esto. Y lo que hacen es fijar el nitrógeno en la hoja, en las células en las paredes celulares en la hoja. ¿Qué hace? A través de una bacteria que se llama Glucosenabacter, ella lo que hace es a través de una enzima nitrogenasa, aquí en las hojas, en las paredes celulares, lo que va a hacer es convertir el nitrógeno atmosférico directamente a amoníaco y posteriormente a amonio, totalmente absorbible. O sea, esto es como tener una nanoplanta de amoníaco en esta zona.
Entonces, esto actúa sobre todas las hojas. Imagínense lo que es la recuperación de nitrógeno en la planta a través de las hojas y al mismo tiempo nitrógeno a través del suelo. O sea, que vamos a tener una superplanta en términos jocosos, y el crecimiento de la planta es significativo. Les comentaba, Brasil tiene unos estudios muy avanzados y en diferentes tipos de cultivos. Esta bacteria se descubrió entre los sitios donde puede vivir más cómoda en la caña de azúcar de Brasil, y donde gran cantidad de estudios hay. En Estados Unidos se hizo un estudio en 2001, 2000, por allí, por ese orden, en una universidad, y fueron donde de allí Pivot y Azotic, los unos laboratorios grandes, cogieron esa tecnología y la han ido desarrollando. Y hoy en día tienen los productos registrados en gran parte de la Unión Americana. Estas mismas investigaciones, se ha ido avanzando en India en gran medida, y gran cantidad de laboratorios dispersos en toda India, buscando o mejorando este tipo de bacterias, no solamente en las legumbres, como estaba anteriormente demostrado, sino en otros tipos de maíz, sorgo y otro tipo de cultivos. Les hablaba de Mosaic, y Mosaic se está extendiendo con esos desarrollos y con esas bacterias México, Brasil, Argentina y Canadá. Estamos viendo que en ese sector. Es de las tecnologías más avanzadas que hay, por eso lo quería detener un poco en esta lámina. ¿Qué hacen las bacterias? Definitivamente mejora la función fisiológica, el metabolismo de las plantas, y esto, aunque sean increíblemente complejas, facilitan la liberación de todos estos componentes beneficiosos para la planta. Tenemos aquí al final lo que se llaman las atrigolactanas, que son este choricero que hay aquí de compuestos orgánicos, que estas son las que están aquí, estas son las que no son tan amigas de las plantas, de que promueven el crecimiento de las plantas parásitas. Aunque recientemente descubiertas, tendrán pocos años que se hayan descubierto, son claves en la comunicación de las plantas con los organismos, y por eso lo que decía, ella se comunica con esta, prefiere que crezca la parásita a detrimento de la otra. Tienen cosas buenas que promueven la germinación, pero de todo, tanto del malo como del bueno. Seguimos ahora vamos con las bacterias. El término en inglés ayudan al crecimiento de la planta. Tenemos una cantidad de bacterias que están aquí, todas estudiadas en diferentes tipos de cultivos, cereales, gramíneas, leguminosas, y tenemos la famosa, esa que estamos hablando un momento aquí, que es muy bien manejada se va muy bien con lo que es la caña de azúcar, vive cómodamente allí. Beneficios: crecimiento, desarrollo de las plantas, mejoras en la eficiencia y metabolismo, protección de patógenos, intervención en la fijación biológica del nitrógeno y fluoridación del P2O5. Hongos igual de importante, estos son otros tipos de microorganismos. En el caso de las micorrizas, promueven una formación radicular bastante intensa, igual que las trichodermas. ¿Y qué permite esto? A medida que tú tiendes una expansión en la raíz, un crecimiento radicular, la planta tiene más de dónde coger alimento, de dónde nutrirse. Mejoran la eficiencia del metabolismo en la planta, tienen protección contra hongos patógenos, muchas veces se usa como control biológico y son buenas para tolerancia al estrés abiótico. Pasamos a otro tema, que son las tendencias en este caso China. Me he traído China
porque China está ahora con un planteamiento desde el año pasado. En el 2000 hizo un protocolo de actuación con unas premisas para los próximos 10 años. Aquí se muestran 5 años, son 14 acciones bien específicas. La primera parte es crear unos cielos azules. Es muy ambiciosa este protocolo de actuación que tienen ellos. Dicen que para el 2030 tienen net zero emission. Lo vemos un poco difícil desde nuestro lado, sin embargo es la propuesta que tienen ellos, cero emisiones al 2030. Por otro lado tienen otras políticas, como es el incremento de la innovación, incremento de financiamiento en la innovación, y dar apoyo, estímulos y dar aportes del Estado, acelerar lo que es la construcción de low carbon technology plantas con una tecnología de baja emisión. Me llamó la atención dos cosas en este plan, de esas 14 acciones. Una, recuperación de P2O5, y hablan mucho de lo que son las plantas de fosfato y la recuperación de P2O5 en el yeso. Están hablando de recuperar 1% de P2O5 en el yeso y aumentar la recuperación de P2O5 como planta total. Y lo otro que me llama la atención es aumentar el factor de servicio en las plantas. Están diciendo que planta que esté por debajo del 80% hay que o pararla o mejorarla para que suba. O sea, están evitando que las plantas trabajen a baja carga. Obviamente, trabajar una planta por debajo del 80% sabemos que es ligeramente menos eficiente que llevarla a 100% de carga. Toqué el punto porque es importante en este tema de China. En la gráfica que tenemos, vemos la tendencia de fertilizantes especializados en millones de toneladas. Dos valores, 2015 y 2020. ¿Para qué? Para fertilizantes solubles, fertilizantes de liberación controlada, biofertilizantes, autocondicionadores, soluciones WAN, soluciones de valor agregado, en este caso son las fertilizantes de eficiencia mejorada, estabilizadores que son básicamente para evitar la evaporación de nitrógeno, y los bioestimulantes. En todos ellos, si podrán ver entre la barra azul y la barra verde, ven que hay un significativo incremento y la tendencia en ir subiendo. El mercado de Estados Unidos es algo parecido. Hay una tendencia a duplicarse desde el 2019 al 2027. Una tendencia similar. Proyecciones de clasificación de mercado. En este caso lo que mostramos es fertilización foliar en el suelo y la semilla. Vemos que hay un incremento significativo en lo que es los bioestimulantes para foliar, para aplicación foliar, y ligeramente o en menos cantidad para suelo y semilla. Comportamientos del mercado. El primer punto corresponde a la gráfica que vimos, y aquí mostramos que hay un crecimiento de 10%. Es un crecimiento conservador. Hay otras referencias que hablan de 15%, y sin embargo he escogido este valor como conservador. Biopesticida, va algo parecido, 15% de crecimiento anual. Un punto adicional aquí, que son los manufactores de este tipo de productos, invierten entre 3 a 10% en las facturaciones anuales mínimos de. Yo diría que hay algunos que hasta más, conociendo algunos casos de España, están basados en invertir un poco más. Nuevos desarrollos. Puse este punto aquí porque para desarrollar un nuevo producto de agrobiofructificante puede tardar entre 2 y 5 años. Para un biopesticida, por lo que significa y por los daños que pudiera ocasionar o por la
controles que hay a nivel de, de ambiente o sanidad sabe un poco más. El quinto punto aquí, mundialmente hay alrededor de 300 asociaciones de investigación y desarrollo, universidades, institutos públicos, privados, Estados Unidos y la Unión Europea como líderes. Pero como les comentaba, India, Brasil, inclusive África, hay un crecimiento muy sostenido en lo que son las investigaciones para los bioestimulantes. Por comentar algo, en África hay aporte y apoyo de organizaciones no gubernamentales, tanto de Canadá como Estados Unidos, para favorecer la fabricación de estos tipos de microorganismos en sitios, con ciertos controles. Hay algunos que no los pueden controlar porque tienen que hacerse en laboratorio, pero los que puedan hacerse a nivel de campo están ayudando y están compartiendo la información que se tiene con con muchos agricultores en muchos países del área africana. Empresas líderes del mercado. ¿Qué tenemos? Vemos varias empresas que seguro que las conocen: Bayer, Yara, Taifco, India, tenemos Sabic, Arabia, Nutrien, empresas importantes, Europen, Koch. Pues muchas de ellas, Mosaic, muchas de ellas se asociaron hace unos años atrás con laboratorios, visualizando esa proyección del mercado en los agroestimulantes. Bayer es un monstruo en ese sentido y tiene sus laboratorios para generar una cantidad de bacterias que están siendo utilizadas en Estados Unidos, Europa y en muchos sitios. Mosaic le comentaba que está asociado con Consorcia, y Mosaic está expandiendo a algunos cultivos y haciendo desarrollos con maíz y sobre todo maíz, arroz y no recuerdo el otro, en Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos otro de los grandes, ICL, que está asociado con otra empresa, con otro laboratorio. En España tienes un grupo que conozco, Certinagro, está asociado con Biotech. Está muy bien, tienen productos de todos los tipos. Otros laboratorios importantes, Tibu, Biotech y Azoti. Esto es lo que les comentaba, que tomaron información basando en unas investigaciones que se hicieron en una universidad en Estados Unidos. Ellos fueron quizás uno de los primeros que salieron. Hay otra, Nubia, también, que no lo menciono aquí, la de Brasil, Embrapa, que el año pasado creo que han suministrado alrededor de 70 millones de dosis de microorganismos para inocular las plantas. Ese es un término que no lo toqué a profundidad en la primera lámina, pero las plantas pueden inocularse en el tallo, en las hojas, o bien sea en las raíces. Esa es una técnica nueva que existe para favorecer el crecimiento y rendimiento de las plantas. Bien, ahora en esta lámina, que se espera en innovación tecnológica, trae este ejemplo de dos estudios que se están haciendo en Estados Unidos y en Europa. El primero es una especie de concurso con los principales productores de fertilizantes. El primero era identificar aquellos fertilizantes de eficiencia mejorada, donde pudieran evaluarse las emisiones al ambiente. Igualmente, evaluaciones agronómicas, el uso eficiente de nitrógeno, y se han escogido 16 de ese grupo, de esa gama de empresas que asistieron a ese concurso. Se han escogido 16. Todavía no se ha seleccionado el ganador. Los ganadores van a tener un premio de $10,000 a $65,000 aproximadamente, que está promocionada por la Organización de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ambos se iniciaron en el 2020, y este segundo, que es otro reto y otro concurso que hay, es identificar tecnologías novedosas para fertilizantes y productos.
abierto a todo, prácticamente, porque va a los fertilizantes de mejorada eficiencia mejorada, van a los fertilizantes de liberación controlada y van a los bioestimulantes, con algo parecido del premio. Y el tercer caso es en la Unión Europea. Este año se ha establecido un objetivo, se ha creado una organización que se llama FertiCycle, que es para capacitar a investigadores en toda la Unión Europea y desarrollar unos procesos para la producción de los fertilizantes biológicos. Bien, ¿qué esperamos para Venezuela? Aquí, ¿cómo podemos aplicar todo esto que hemos visto en Venezuela? Les dejo un poquito que vayan imaginándose. Yo he escrito unas, ¿cómo lo veo? Primero, principal es potenciar el agro en Venezuela. Sabemos que hay una cantidad de eficiencia y he puesto aquí abajo la página de la FAO, donde podemos comparar los rendimientos de cultivo. Sencillamente están todos por el suelo. Inclusive la caña de azúcar, maíz, todo lo que podamos ver están por el suelo. Sencillamente es un reto de todos nosotros de recuperar y potenciar el agro en Venezuela. ¿Cómo? Identificando oportunidades. Tenemos lo que conocemos y hemos estado en Tequibén, hay una infraestructura o había una infraestructura que pienso que se puede recuperar. En primer lugar, la red de mercadeo. Y voy a mover un momento atrás, porque lo puse de primero por esto. Porque ¿qué ha hecho esta gente en estas grandes empresas? Hace 12 años aproximadamente, todos ellos empezaron a unirse con laboratorios. ¿Para qué? Para ir desarrollando esos mercados, para ir manteniendo esa plataforma de comercialización, distribución, todo eso en todo el mundo, inclusive ampliarlo. Entonces, conocemos que hay una red de mercado, conocemos a personas y muchas de las personas conocen cómo se trabaja, cómo se lleva a cabo esta estrategia de mercado allí. El otro punto es la tradición agrícola y conocimientos de la agroindustria. Perdón. En la agroindustria, en el pasado también ha habido estrecho contacto con la agroindustria. Tiene que haber una sinergia entre Tequibén y la agroindustria. Aprovecharse de lo que son las escuelas de agronomía y ciencias forestales. Hay estudios ya en las escuelas de agronomía de todos los bioestimulantes, de todos los microorganismos en algunos cultivos. Universidad Central, la UCLA, todas ellas están con algunos trabajos, no muchos, pero sí hay ciertos trabajos que pudieran ser interesantes. Alianzas estratégicas con universidades y con organismos de investigaciones, y bien sea en Venezuela o en otros países, aprovechar la experticia de Tequibén, que conoce de proceso, planta productiva, ha estado involucrado en la sinergia esa entre el agro y los sistemas productivos. Y por último, tengo aquí la recuperación de los rendimientos de cultivo, esencial, vital y medular. Bien, ya casi finalizando, tenemos aquí un caso práctico que he traído donde se hace uso de los pistachos, de los agrobioestimulantes en el cultivo de pistacho. Es en la zona sur, en la zona de Castilla-La Mancha, al sur de Toledo, para los que conocen España. A la izquierda tenemos una foto del momento de la siembra. A la derecha una vista global, al fondo una vista de almendros y en el centro un producto, el pistacho. Comentarles que los primeros pistachos que se están produciendo hay que cortarlos para evitar que la planta vaya perdiendo en esa etapa temprana de crecimiento. Sencillamente los cortan y la planta va a seguir creciendo un poco más. La siguiente lámina les quiero mostrar lo siguiente. Esta planta que está aquí a la izquierda es un portainjerto.
Aquí tenemos la foto anterior y aquí tenemos la planta de pistacho. ¿Qué pasa? Esta es una técnica de siembra. Se compra o se busca un porte injerto, en este caso un patrón híbrido UCB1 californiano. Una vez que la planta está relativamente 1 metro de altura, con una rama aproximadamente del diámetro de un lápiz de escribir, se hace un injerto con una planta con la variedad Kerman y lo que se tiene es esta planta que está aquí. Ya esta de aquí es una planta más desarrollada y ya tiene los pistachos, los que se cortan. Y estos son, la foto no está muy bien, está un poco oscura, pero ya las plantas tienen alrededor de 1,5 metros, 2 metros de altura. Este es un cultivo ecológico, un cultivo a un mercado específico. En Europa, Estados Unidos, podemos encontrar los supermercados biológicos donde los productos son más caros. Con una condición, estos cultivos son controlados por el Estado, por las gobernaciones, o por los ayuntamientos, o por los organismos de agricultura. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar que no haya fertilización inorgánica. Estos cultivos se arrancaron, este cultivo específicamente se arrancó con estiércol, fertilización de estiércol inicialmente para el crecimiento, y posteriormente se ha ido agregando otros productos orgánicos. Aplicación de ácido húmico, fúlvico, micorriza, acidratina, esto es NIM. El NIM es la planta que tenemos en Venezuela por cantidad en muchos sitios, pues aquí se está observando bastante, Physoderma, hongo, algas y aminoácidos. Y esta última lámina es un reto para los estudiantes. Aquí podemos ver, he traído alrededor de 10 productos agrobiestimulantes y lo comparo al final con un producto NPK estándar, un triple 15 de nitrógeno, 15 de CO5 y 15 de potasio, de los más comunes a nivel mundial, con un precio de hace un mes atrás, unos días atrás, de $440 la tonelada. Pues aquí estamos con unos valores bastante altos en este tipo de agrobiestimulantes. Tenemos uno que es muy alto, 120.000, alrededor de $120.000 la tonelada. Es cierto que la dosificación aquí no es comparable con esta dosificación. Aquí estamos hablando de pequeñas cantidades diluidas en agua que van, y aquí podríamos estar hablando de 150, dependiendo del cultivo, dependiendo de la tierra, todo eso, pero son relativamente más altos. El resto de los agroestimulantes, ejemplo, este GORM, alrededor de $10.000 la tonelada, el metro cúbico. Es cierto que tiene un poquito más de nutrientes, aminoácidos, ácido húmico, todo eso. Si vamos al caso, volvemos al caso de este que es más costoso, tiene 9 tipos de espora, de hongos. La cantidad medida, una cantidad bastante elevada, tanto de las Physoderma como las micorrizas. Las micorrizas fue la que expliqué que son fabulosas para lo que es el crecimiento radicular. Y tenemos otras que están en otro orden de precios. Pero es importante que se fijen esto, como decía, es un reto para el área de los estudiantes, investigación, nuevos desarrollos, potenciar las nuevas tecnologías en Venezuela para ir avanzando en la recuperación del agro venezolano. Bien, no me queda más que decir en esta presentación, más que darle las gracias a todos los asistentes. Gracias por escucharme, y quiero dejarles un mensaje a los estudiantes como nueva generación de relevo, que tienen una inmensa oportunidad aquí con este tipo de trabajos y de tecnologías para investigar y desarrollarse. Los fertilizantes y los agrobiestimulantes los seguiremos utilizando para satisfacer las necesidades básicas nuestras. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Hacerlo en un ambiente sostenible en el tiempo, además de potenciar el agro venezolano. Muchas gracias, y estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, y con todo gusto la responderé.
Muchísimas gracias, profesor Mario. Tenemos un comentario en el chat. El primero es de Guillermo Mayorga. Dice: Mario, mis saludos, muy buena presentación. Definitivamente el enfoque integrado en la producción agrícola es lo que ha dado mejores resultados en la productividad. La agricultura de precisión es una tendencia que sigue creciendo y con las nuevas tecnologías va a permitir tener una mejor gestión costo eficiente con un menor impacto en el ambiente. Y por otro lado, la nanotecnología en la aplicación de nutrientes facilitará la eficiencia de absorción por parte de las plantas, tanto vía radicular como foliar. Si tiene algún comentario, si no pasamos al próximo comentario. Hola, Guillermo. Espero estés bien. Sí, es cierto. Es un trabajo de equipo, un trabajo conjunto. Tenemos que ir de la mano tanto en la producción de estos agrobiestimulantes, y me acuerdo mucho de cuando estábamos allí porque se hacían pruebas de campo, y eso es lo que hablaba de Pequiven, que podemos aprovechar esa plataforma y ir trabajando y desarrollando el agro en el país. Perfecto, profesor. Tenemos un segundo comentario de la profesora Isabelita Barreiro. Y ella comenta: gracias Mario por darnos a conocer este mundo de los bioestimulantes. Apenas tiene una década de haber sido iniciada la consulta para el reglamento de la Unión Europea que regulará el uso de estos innovadores productos para garantizar alimentos más sanos, seguros y sin residuos. Y aunque el reglamento se publicó en el 2019, donde se incorporan, por cierto, las enmiendas del suelo, fosfoyeso, no será hasta junio del 2022 cuando se pueda registrar el primer bioestimulante a base de microorganismos europeos. ¿Consideras que este tiempo de casi 3 años son necesarios por requerimientos lógicos de seguridad al tratarse de microorganismos? Es cierto que la creación de los bioestimulantes tarda un cierto tiempo, como lo expliqué en la presentación. Sin embargo, ya es un hecho que hay una cantidad de productos en el mercado que contienen bacterias. Lo que estuve en la lámina anterior, cuando hablaba de micorrizas, las micorrizas son hongos. Y cuando hablaba hay otras que tenían bacterias. Entonces, estamos en una etapa que lo que están es registrando quiénes y cómo lo están produciendo y dónde lo están produciendo y lo están comercializando. Y hay una aprobación ya de muchos de ellos. No sé si le respondo la pregunta a Isabelita. Me olvidé comentar algo al comienzo de la presentación. Cuando explicaba lo que era un bioestimulante, había una tabla donde se explicaba la definición de los agrobiestimulantes, tanto en Estados Unidos, Europa, Brasil, y allí estaban los reglamentos ya establecidos. ¿De dónde sale esa definición? Sale básicamente de la legislación que ha habido tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos y Canadá. Entonces, están siendo utilizados como tal. Por dar un caso, un ejemplo, Canadá habla de todos los agroestimulantes que puedan utilizarse, son aquellos que aportan, que ayudan al crecimiento y rendimiento de la planta, no importa que sea una bacteria. O sea, que hay una aprobación. Igualmente en Europa hay una aprobación para el uso de las bacterias. Espero haberte respondido, Isabelita. Y un placer saludarte. Gracias, profesor. La siguiente pregunta la formula Simón Carrasco. Le pregunta: gracias por la conferencia. Entiendo todo este desarrollo de agrobioestimulantes están a nivel de investigación. ¿El producto esperado sería similar al fertilizante? ¿Cómo ve su producción en Venezuela? ¿Es necesaria la construcción de nuevas plantas? Los fertilizantes y los agroestimulantes no son excluyentes. Pueden ir de la mano. Y los fertilizantes normalmente se producen en Venezuela y en todo el mundo a nivel de tonelaje, muchas cantidades.
Cuando hablamos de agroestimulante estamos hablando de pequeñas cantidades para el agricultor. No es lo mismo que un agricultor compre 300 toneladas de un DAP o un NPK a comprar una garrafa de 20 litros o 30 litros de un agroestimulante. Las aplicaciones son muy distintas. Y si es posible, y creo que hay gente trabajando en Venezuela en la producción de algún tipo de agroestimulantes. Que si es posible para nosotros en Venezuela, sí es posible hacer una producción de agroestimulantes en todos los sentidos. En Venezuela ha existido institutos de investigaciones que pueden desarrollarse o reactivarse para llevar a cabo una producción de bacterias, las que necesitan mayor control de laboratorio, o bien, como se está haciendo en África, que se va al agricultor o a las asociaciones de agricultores y se les explica la técnica de producir algún tipo de bacteria para un tipo específico de cultivo. Espero haberte respondido, Tocayo. Seguimos con la próxima pregunta entonces, profesor. Gracias. La formula Rafael García y dice, excelente Mario, presentación, felicitaciones. ¿Crees que en un futuro empresas como Pequiven debería producir y comercializar bioestimulantes en el futuro? ¿O esta tarea es más para la mediana o pequeña empresa privada? Gracias, Rafael. Oportuna tu pregunta. Lo que he visto con otras grandes empresas es que se han ido asociando con empresas más pequeñas, o bien ellos mismos tienen una división aparte de nanotecnología o de empresa dedicada a los agroestimulantes. De ahí el caso, por ejemplo, de España, donde mostraba en Teruel hay una planta que se llama Fertinagro, Agrimartín, que se ha asociado con Biotech. Biotech es laboratorio. Al final es la misma empresa, el mismo grupo, y ese grupo es el que vende tanto el fertilizante y vende el agroestimulante. De la misma manera lo está haciendo otras empresas, Nutrien, Mosaic. O sea, pienso que Pequiven es plenamente escalable o hacer lo mismo. Pero estoy abierto a la idea de que pudiera ser también asociado con una otra empresa donde bien pueda tener una parte de las acciones de esa misma y poder estar cubierto ese mercado en la plataforma de Pequiven. Ok, profesor, continuamos con el próximo comentario, es de la profesora Isabelita Barreiro. Y dice, para los profesionales jóvenes que participan en este diplomado, sepan que tienen mucho por descubrir y aprender. Ya saben cuál es el lema, al infinito y más allá. Muy bien. Y también dice Isabelita, sí, Mario, sí respondiste mi pregunta cuando estaba escribiendo el comentario y la pregunta justamente explicabas que las aplicaciones de estos productos estaban controladas por las instituciones del Estado, justamente por la presencia de microorganismos. Y hay otro comentario de Liliangel Lucena. Dice, buenas tardes, gracias por la conferencia. Actualmente en Venezuela existe una empresa productora a gran escala de bioestimulantes, biofertilizantes, inoculantes. Su nombre es Biodelta. Productos con gran aceptación a nivel nacional. No la conozco. Lamentablemente no tengo información de esta planta. El próximo comentario es de José Chacín. Dice, Mario, saludos querido amigo. Pregunto, dado los costos, ¿ves aplicación en cultivos extensivos? José, un saludo, mi estimado amigo. Las pruebas se están haciendo ahora en cultivos extensivos, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Y como te decía, Mosaic está extendiendo y está haciendo pruebas en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. ¿Hacia dónde están enfocando? ¿Hacia dónde van las baterías? Van hacia sorgo y maíz. La próxima pregunta, profesor, la formula Alexandra Mayer.
y dice, gracias por la conferencia, tengo una duda. ¿Se utilizan mezclas de microorganismos? ¿Esto es posible para tener un bioestimulante más integral? Depende del cultivo. Cada cultivo y cada zona, en función de los nutrientes que puedas tener, es una aplicación diferente. Un ejemplo, puedes tener hongos, micorriza, que van directamente a lo que es el crecimiento de la raíz, y por otro lado puedes tener una bacteria, que la bacteria es para disolución de o bien del fósforo, o el calcio o el hierro. O puedes obtener también lo que se llama en química una quelación, que puedes tener una micorriza por un lado y uno que hay un secuestro, que secuestre uno de los metales, hierro, por ejemplo. Puedes hacer mezclas. De hecho, en la tabla anterior estaban algunos productos que tenían diferentes tipos o bien de nutrientes o micronutrientes o esporas o bacterias. Perfecto, profesor. Ya en el chat no tenemos más preguntas. Esta fue la última. Agradecemos a todos sus comentarios y sus intervenciones y dejo al profesor Gustavo Carrero para sus palabras finales como coordinador de este diplomado. Bueno, voy a tomar la palabra de Gustavo para yo aprovechar y cerrar la conferencia. Muchísimas gracias, Mario, por compartir con nosotros este interesante tema que, bueno, yo particularmente desconocía. Y la parte que más me gustó es que nos recuerda que en este tránsito energético, descarbonización, economía circular y todas estas cosas, para que sean exitosas, tenemos que asegurar de que también tenemos suficientes alimentos para los humanos dentro de ese mismo proceso sustentable. Entonces me parece que no solamente muy interesante la charla, sino que vino muy al momento para este grupo de estudiantes en este tema de petroquímica, e inclusive creo que hay algunos asistentes del curso de petróleo y gas. Entonces muchísimas gracias a todos, gracias Mario, y bueno, estamos en contacto y nos veremos en la próxima conferencia de la semana que viene. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz tarde. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias, Mario. Un saludo y termina tu camino a Santiago. Los 150 kilómetros que te faltan. Un saludo, Gustavo, que me faltan bastante. Me faltan más de 800. Un saludo. Está bien. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.